Bueno, bienvenida, Sofía. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Es un programa dedicado a la educación. Empezó con la pandemia. Digamos, el primer título fue Educación en tiempos de pandemia. ¿No? Otra forma, digamos. Pero con el escuchar a los docentes, me he dado cuenta de que había una necesidad del docente de expresarse, de contar. Entonces, bueno, le dimos una vuelta de tuerca al programa y ahora se llama El peón de la educación, ¿no? Como una pieza en el tablero de la vida de la educación. Y un aporte, un grano de arena para tratar de dar soluciones. Y bueno, te contacto porque, digamos, primero, ¿qué me pasó con vos? Que yo te veía en TikTok y de repente te veo y digo, bueno, ahora viene el chiste, pero resulta que el chiste no viene. Y me doy cuenta de que sos periodista y que estás comunicando a través de TikTok. Entonces me pareció como que ahí me hizo un clic en el uso del TikTok, en la comunicación. ¿Cómo llegaste vos a comunicar para un diario tan conocido como La Nación en TikTok? Bueno, es una historia bastante graciosa. Yo ya era periodista en un medio sustentable que se llama Aconcagua Lat, y el editor de mi medio es colaborador en La Nación. Entonces un día me escribe de la nada y me dice: Sofi, me escribió un amigo de La Nación, me dice que sos una genia en TikTok y que tenés muchísimos seguidores, y no lo sabía, y que te quería contactar. Entonces se ve que el editor de La Nación había visto mis videos, entró a mi perfil y vio que yo tenía etiquetado en Instagram Aconcagua, que es el medio en el que trabajo. Y entonces contactó a mi jefe, le preguntó por mí, y entonces ahí tuve una entrevista con el editor, y yo ya había participado en un ciclo que tienen en La Nación, que se llama La Nación Data, con mi universidad, que es la Universidad Austral, y entonces también conocía a otras personas que trabajan en la asociación y me conocían profesionalmente, con lo cual casi que fue anecdótica la entrevista y directamente empezamos a probar. Ellos me preguntaron si yo creía que era posible contar noticias en TikTok, y como yo estudio comunicación, ahí es algo que me interesa muchísimo, la imagen corporativa. Y yo creo que si una imagen corporativa puede mutar en tantas plataformas, también lo puede hacer la información dura, y de hecho lo hace. Entonces les propuse 3 o 4 formatos, como diciéndoles, miren qué sencillo es pasar información dura a formatos como lo es TikTok, como se hizo y como se hace ahora en YouTube, pero que no era la idea de la plataforma, y a ellos les gustó. De hecho me dijeron, por favor, no me pases más porque estás trabajando gratis. Entonces empecé a colaborar con La Nación hace ya 3 meses más o menos. Mirá vos, qué interesante. ¿Sos todavía estudiante? ¿Ya estás recibida? Bueno, este lunes rendí mi último parcial de la carrera, que es uno que es curioso porque me quedó la materia porque no la podía rendir remota durante mi intercambio a Barcelona, y ahora la estamos rindiendo todos remota, así que es interesante. Pero rendí el lunes, y si promociono, que se promociona con 9 o 10, ya terminé. Así que no sabemos si me recibió o no, pero estaría terminando. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Bueno, bien, excelente. No me angustia demasiado porque no es un título habilitante, digamos, porque trabajo hace bastante, entonces digo, bueno, es anecdótico. Claro, tener el título. claro. Pero también voy recorriendo un poco lo que vos estás proponiendo y te veo en muchos emprendimientos. Te veo, por ejemplo, ahí en Aconcagua Lab, pero también haciendo estas presentaciones de emprendedores o de ayudas para emprendedores. Bueno, ¿cómo te ligás vos en ese mundo del emprendedor, del estudiante emprendedor y del profesional también, ¿no? Claro. Bueno, mi entrada en los emprendimientos, mi primer trabajo fue en un emprendimiento, con lo cual, sin saber que yo estaba trabajando en un emprendimiento, me encontré en un entorno en el cual me tenía que hacer responsable de un montón de cosas que yo asociaba a rangos mucho más superiores que al de un estudiante. Me refiero a tener contacto directo con los clientes, a asumir responsabilidades. Yo trabajaba en una agencia de marketing, a asumir responsabilidades completas, y estabas en la toma de decisiones y al pie del cañón, y era algo súper desafiante, y para mí, al ser mi primera experiencia laboral, lo incorporé como algo natural. Después me pasó que en el desarrollo de mi carrera te encontrás armando empresas tipo
para resolver distintos ejercicios. Entonces, se te entrena la mente con este tipo de pensamiento, problema-solución, que es muy típico del emprendedurismo, y que lo incorporé muchísimo, y entonces pasó a ser una especie de juego. Incluso en Barcelona participé en un concurso que se llama Imagen Creativity Center, que es Imagen Express, que me lo becó la universidad allá, la Universidad Autónoma de Barcelona, y fuimos en un viaje a París desarrollando un emprendimiento en 4 días, pero con una noción ya más real, porque el segundo día en el tren estábamos desarrollando un emprendimiento para resolver la contaminación aérea que producen los eventos pirotécnicos, y ya estaba saliendo en los medios. Entonces, de golpe despierta en mí esta idea de qué sencillo es que un trabajo de la facultad pase a ser algo real, y qué buena herramienta que resulta el emprender para resolver problemas que son muy cercanos a uno o que a uno lo interpelan. Y entonces me empezó a apasionar un poco la noción del emprendedurismo, más allá de el crear una empresa, como una actitud. Entonces, este ciclo de entrevistas en el que probablemente me viste, que es CIMAS, es parte del club de estudiantes de mi universidad, que son estudiantes que quieren ir un poco más allá de la carrera, estudiantes como yo, que entra alguien y dice, alguien quiere participar de un concurso y te inscribís. Hay muchas iniciativas que parten incluso de empresas. Las empresas también buscan el emprendedurismo. Por ejemplo, participé a principio de año, fui finalista en el concurso de L'Oréal, que L'Oréal tiene un brainstorm, que es lo mismo, proponer un desafío y uno tiene que buscar resolverlo con alguna idea innovadora. Y incluso cuando volví de mi intercambio, mi experiencia laboral a principio de año fue fundar una agencia de marketing propia, así pensando, si yo trabajando con mi jefe podía hacer todos los roles, puedo tener mi propia agencia de marketing con un deje un poco más juvenil, con cosas que yo estudié y que a mí me interesan. Y teniendo en cuenta que la pandemia obligó a mucha gente a digitalizarse, nos fue muy bien y tuvimos muchísimos clientes. Entonces, es un área en el que estoy explorando, en el que probablemente siga creciendo, pero por supuesto es un desafío también porque implica tomar mucha responsabilidad, cuando quizás es más fácil decir, bueno, trabajo en una multinacional, que me den una hora social, de esta hora a esta hora, y no estar pensando 24/7 en algo en la cabeza, pero yo creo que cuando tenés algo 24/7 en la cabeza, vale la pena poner el 24/7 de tu tiempo en eso. Claro. Bien, bueno, muchas gracias, Sofía. Me interesa un poco tu formación, te voy a hacer preguntas ahora respecto de tu formación profesional dentro de la universidad. Contame, dentro de tu formación, ¿qué fue tal vez la propuesta más, digamos, más loca, más sacada de lo tradicional que hayas recibido, si es que has recibido alguna respuesta así, como que te sorprende, digamos, lo que te están diciendo? Yo creo que rescato más que la estructura, por ahí profesores que han venido con estas propuestas raras. Yo creo que lo raro justamente no va a estar en la estructura que uno elige, sino en lo que no se espera. Y me pasó de tener un profesor que, para hacer un ejemplo muy gráfico, por ahí él nos contaba cosas y los traía en escena. Entonces, él por ahí te hablaba de la barrita del turrón Arcor y sacaba de su mochila una barrita de turrón Arcor. Nos hizo dividirnos en grupo y trajo un caso sobre Walmart y nos dice, bueno, van a empezar a debatir, y nos hace esperar, sale, abre la puerta y viene el CEO de Walmart. Entonces había que debatirle a él y convencerlo a él, imagínate. Entonces, yo creo que ese fue un profesor en particular que me descontracturó bastante, o que me trajo mucha noción de realidad, y fui ayudante de cátedra en su materia y presenté un caso sobre imagen corporativa, justamente, que es esta materia que te digo que fue de las que más me gustó a nivel cómo te estructura el pensamiento. Pero más allá por ahí de un profesor o de una estructura, yo creo que es una actitud que siempre tuve de querer aprovechar al máximo, por ahí mi vida, ni siquiera mi educación. Yo por ahí siempre fui muy consciente de que soy muy afortunada de tener tantas oportunidades y decidí tomarlas todas. Incluso por eso elegí estudiar en la Universidad Austral, o sea, mi carrera, que es comunicación. El primer día de la universidad nos dijeron, ¿saben que no necesitan estudiar comunicación para ser periodistas? Que no necesitan estar haciendo toda esta carrera para la mayoría de los cargos que puedan poder ejercer. Y obviamente es algo muy choqueante que te lo digan los propios directores, pero es real. Pero lo que tiene mi universidad es que es muy exigente y te lleva a este plano de realidad constantemente.
Y lo mismo me pasaba en el colegio, por ahí era yo más la autoexigente que mi colegio, pero si había un club de algo, yo me inscribía. Un club de las Naciones Unidas, bueno, voy, aprendo a debatir, me sirve la oralidad. Por ahí no me interesa la política internacional, pero de eso vas a aprender algo seguro. Incluso extracurricularmente, por ahí digo, bueno, me voy a anotar en baile. ¿Me interesa bailar? No, pero te da mucha presencia, te da autoestima. El teatro me da oralidad. Y son todas herramientas que uno después va a tener para toda la vida y me parece que es algo que no tiene precio. Y en la Austral tiene, por ejemplo, un sistema de créditos que uno tiene que, además de las materias, cumplir con un cupo de créditos. Y siempre me gusta alejarme de mi carrera. Y yo hice un club de electrónica. Y arrastro a mis amigos y eran todos ingenieros y 4 de comunicación y el profesor que se quería morir porque le quemábamos todas las resistencias. Pero al final, en esa interdisciplinidad es que uno encuentra potencialidades muy locas y a mí al menos me apasiona muchísimo. Entonces, esa es un poco mi formación en general. Muy bien. Vos, mirando un poco hacia a tu pasado, en la formación ya a nivel medio, ¿no? ¿Tenés algo para recriminar a la escuela de nivel medio o no recriminar o hacer, mejor dicho, una crítica constructiva? Un montón. ¿Eh? Un montón. De hecho, mi examen final de español de Cambridge, viste, los AS, los A-Level, no sé qué, me había anotado en uno extra, que era un oral. Y mi oral era acerca de la educación. Entonces, me interpeló mucho que me llamaras porque es un tema que me interesa, aunque no lo profundizo, pero que siempre que tuve la oportunidad de hacer un trabajo, elegía ese tema, y es porque algo me interpela. Yo, por ejemplo, hablaba hace poco con Mateo Salvato, no sé si lo conoces. Que... Sí, el chico, sí. También emprendedor, ¿no? Sí, súper emprendedor. Y yo compartía con él esta misma actitud y hablábamos de esta inquietud constante y él me decía, claro, yo me anoté en todos los cursos de mi colegio. Hice robótica, programación, y yo le digo, claro, en mi colegio mis opciones eran coser, bordar, cocinar, no me acuerdo, leer la Biblia, y digo, qué injusto que por ahí yo tenía las mismas inquietudes, pero como fui a un colegio todo de mujeres, no tenía las mismas oportunidades. Hoy entiendo que mi colegio cambió bastante, de hecho me contactaron hace poco y Mateo estaba dando un curso de robótica, por eso hablábamos de mi colegio, pero en su momento a mí me choqueaba esto de decir, siento que no puedo aprovechar todo mi potencial. Sí participamos, por ejemplo, de las Olimpiadas Matemáticas y eso estaba bueno, pero en muchos otros sentidos quizás te limitaban en aspectos que no eran lo central de tu formación. Y por ahí eso me inquietaba. Eso por un lado. Por otra parte, eso más mi experiencia personal, por mi colegio de mujeres en particular. A ver, perdón que te interrumpa, Sofía, pero sí. A ver, vos sos re joven, digamos. No llegás a los 30 años, para poner así, ¿no es cierto? No. Es decir, hiciste el secundario hace ¿cuánto? Poquísimo. Y hace 5 años. Claro, bueno, y digamos, tenías una formación de que te enseñaban a coser. Sí. Claro, como que uno queda... Por ejemplo, había un examen de Cambridge que era Child Development, o sea, el desarrollo de un niño, crianza, básicamente. Sí. Y me dicen, y había otro examen que era Food and Nutrition, y que una de las preguntas, me dijeron mis compañeras, por ahí es un mito, pero decían que una de las preguntas era, llega tu marido de trabajar, ¿qué vas a prepararle? Claro, como del siglo, no sé, 15, no sé. Claro, pero no era tan lejano. Yo la verdad me siento muy afortunada de haber nacido en esta época que se deconstruyó tantísimo. Mismo con tu círculo más cercano. Yo me encuentro a mí misma contestándole a mi padre cosas que cuando era chica jamás le hubiera contestado. Y me emociona, realmente. Porque es impresionante el camino que se hizo desde ese entonces a hoy. Básicamente. Bueno, y por otra parte, más del sistema educativo en sí, porque eso es muy personal, por eso me interpela tanto, pero del sistema educativo en sí, yo recuerdo cuando estaba preparando este examen de pensar como si un hombre, hay una alegoría creo, si un hombre viajara en el tiempo de 1890 a hoy, probablemente estaría muy perdido en la calle, en un supermercado,
Si entra en un hospital no lo entendería, si entra en cualquier institución no lo entendería, pero si entra en un colegio, probablemente no vería muchas diferencias. Digo, los alumnos por un lado, el profesor por el otro, este tipo de dinámicas que todavía se sostienen, de rutinas que estaban fundadas quizás en cosas que no necesariamente son lo mejor para el desarrollo de un niño, pero sí estaban pensados para que funcionara la sociedad, por ahí desde la perspectiva que lo pienso, como necesitan formar X tipo de personas, quizás me pongo un poco existencialista y ontológica, pero digo, ¿por qué el matrimonio homosexual se veía tan mal? Porque no funciona para la formación de una familia, y la familia es parte de es una institución en la sociedad que permite pasar, y está todo estructurado en función a eso, y en función, en definitiva, a una racionalidad. Pero cuando vas a lo concreto y un alumno da una materia y se saca un 6, un 7 y aprueba, pero hay una parte del conocimiento que todavía no la tiene, entonces no estamos buscando el conocimiento, sino pasar como un cierto estándar, ¿cuál es el criterio de educación que hay por detrás? Si un médico aprueba todo con 4, hay casi la mitad de la materia que no la conoce, ¿te atenderías con esa persona? Pero la formación es esa, si ya aprobaste el examen ya está, no volvés a esos temas. No creo que haya un modelo educativo en particular que a mí me parezca que sea el idóneo, pero sí creo que hay muchas cosas que se pueden replantear, quizás desde pensar en educar y no en aprobar. Pero no es mi área de expertise, como te decía. Yo solamente veo lo que yo viví, lo poco que he leído, y por ahí a mis tías con sus hijos más chicos que los llevan a distintos colegios, a un Montessori o cosas con Waldorf y demás, y decís, bueno, claro, tienen modelos distintos, y lo ves en el desarrollo, pero sobre todo preescolar. Al menos mis primos son muy chicos, pero me encanta ver cómo van cambiando. Claro, sí. Hay mucho para rescatar de eso, de toda esta conversación. Doy un pasito más adelante. Recién hablábamos de tu experiencia como estudiante. Bueno, un poco te emocionaste en este cambio que has notado, ¿no? Respecto de la deconstrucción respecto de la mujer. Te pongo en el rol de docente. Tal vez tu experiencia no es la de docencia, pero has participado como ayudante de cátedra, recién me contabas, y bueno, y has recibido durante mucho tiempo la formación como estudiante, ¿no? Entonces, y bueno, ya estás ahí, sos profesional, y además tenés la función de comunicar, digamos que es un rol docente también de comunicar, ¿no? En el rol docente, te pregunto, ¿tiene que el docente, digamos, comunicar tipo en forma teatral? ¿Te parece que el docente debería como transformarse en un actor para poder comunicar mejor? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la espectacularidad no es indispensable para la transmisión de conocimiento en un aula. Pero por ahí sí yo lo uso según el formato en el que estés. En ese sentido es un concepto muy de comunicación que es lo transmedia, que es que un contenido que funciona en Instagram no tiene que ser igual al de TikTok, como no tiene que ser igual al de Facebook, como no va a ser igual al de Twitter, como no va a ser igual al de YouTube, como no va a ser igual al de la tele, como no va a ser igual al de la radio. Vos podés tener un solo contenido y cada una de esas plataformas demanda un cierto formato en función a las expectativas de quien lo va a consumir. Entonces, en la docencia, en un aula, yo creo que el valor que uno espera es el intercambio. Entonces, para mí, un profesor no tiene por qué ser teatral, pero tiene que estar disponible a la pregunta, al ida y vuelta, a la reflexión, al que uno participe, si no, podrías estar mirando un video en YouTube. Entonces, yo cuando pienso qué es lo importante a comunicar, el contenido es siempre el mismo, lo importante es cuál es el valor que tiene esa plataforma en función a tu contenido. Porque es lo que mejor va a extraer
la persona que está del otro lado, la audiencia, el alumno, el cliente. Entonces, uno cumple con sus expectativas. Por ahí es un concepto un poco de marketing incluso, pero la teatralidad no me parece indispensable de un docente, o la espectacularidad. Bien. Bueno, gracias, Sofía. Bueno, nada más que ya para terminar, te hago una pregunta un poco reflexiva en torno a las redes sociales. No sé si has visto este último documental que trata un poco el tema de que las redes sociales están como esto para crear adicciones, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu experiencia? Ahora te pongo a vos en rol de usuaria, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con... Ahí veía un TikTok tuyo 5 minutos después que habías escondido el teléfono celular y tirás los papeles y vas a buscar el celular, ¿no? Totalmente. Bueno, tu experiencia con el tema de las redes sociales, ¿te crean adicción? ¿Cómo te independizás, digamos así, para no ser una constante en las redes sociales? ¿Ves que es un problema la adicción de las redes sociales? Bueno, hay como dos preguntas, o sea, si creo que es una adicción por ahí es más general y después mi experiencia personal. Claro. Como personalmente, yo soy alguien que le gusta documentar cosas. Cuando no existían las redes, siempre anoté todo, tengo notas de palabras que me parecen graciosas, palabras que me parecen lindas, chistes malos, juegos, tengo cualquier barbaridad de notas, audios incluso como sonidos que me parecen lindos y los grabo, por ahí nunca vuelvo, pero me gusta el ejercicio de documentar. Entonces, mi primer vínculo con las redes siempre fue eso, como es un ejercicio de highlights pequeños en tu vida. Entonces, en ese sentido me parecía algo muy lúdico y divertido. Después me pasó que empecé a trabajar con las redes. Entonces, estar constantemente en el teléfono ya no pasa a ser algo solo de ocio, sino también de trabajo. Trabajaba con cuentas de cualquier cosa, de restaurantes, y no me interesaba para nada consumir ese tipo de contenido, entonces ahí le generé un cierto rechazo y ya no disfrutaba tanto el tener el teléfono, pero siempre me gustó el audiovisual, entonces las fotos y videos, eso siempre lo usé. Pero ahora, con esta nueva vertiente influencer o de haber ganado seguidores, es raro porque uno por lo general agarra el teléfono para contestar las interacciones que recibe, y recibir tantas interacciones, al principio, por ahí 3 días me dio ansiedad, después se me pasó, pero recibir tantas interacciones te exige a vos un trabajo de autocontrol, porque yo contestaría todos los mensajes y a veces me agarran rachas y me pongo a contestar y realmente se me produce este tipo de adicción. Pero soy una persona que suele llenarse la agenda, entonces tengo tantas tareas en el día que si yo me paso 3 horas en TikTok, no llego a hacerlas. O por ahí, ahora en pandemia es más difícil porque no te mueves tanto de tu casa, pero toda mi vida es que voy a entrenar, que voy a la clase, que voy al esto, que voy al otro, y cuando estoy en un lugar, por lo general, suelto el teléfono. Entonces, mi desconexión son otros. Por eso estudiar es difícil la desconexión, porque no me puedo desconectar por otros, me tengo que desconectar por un libro y no es tan atractiva la alternativa del teléfono. En cuanto a si considero que si produce una adicción o no, yo creo que sí. De hecho, no está comprobado neurocientíficamente que te libera endorfinas el recibir likes y ese tipo de cosas. Yo creo que 100%, por eso hay cada vez más medidas. Todo lo que es tecnología y software no está tan regulado como todo el resto de nuestra vida. Internet, y es un asunto que no se está tratando tanto, pero que sé que se va a tratar de acá a los años que vienen. Es difícil porque está jugando con una cuestión de democracia que es la libertad de informarse y de informar. Entonces, no es algo que se puede regular con tanta facilidad, sobre todo porque está globalizado, pero sé que se va a empezar a regular o que uno va a empezar a generar esta autoconciencia. Por ahora está muy polarizado. O sos alguien que no tiene nada de redes, no tenés foto de WhatsApp, no te interesa, o sos como súper mediático y están los que se encuentran en el medio. Yo creo que tener una relación sana con las redes sociales es un trabajo personal. Y creo que es algo que se va a tener que educar, así como se empieza a incorporar, como se incorpora el comer bien, el hacer ejercicio, está bueno, ¿qué tan bien te hace tener celular?
o incluso cómo vincularte con eso, porque una persona como yo, o todos ahora mismo, somos creadores de contenido. Y tiene tanto valor al ser una plataforma tan democrática, todas las redes sociales, en la que todos tenemos el mismo acceso a publicar. Ahora los algoritmos van cambiando, pero TikTok es una de las plataformas más democráticas que hay, porque la exposición es casi igual para todos. Entonces, tenés una cierta responsabilidad al comunicar, que yo como periodista por ahí la tengo incorporada, pero sé que otros creadores de contenido no, y eso los expone a lo que hoy se dice ser cancelados, que es un poco justicia social, porque no hay un ente de justicia que diga esto no se puede hacer en Internet. Hay ciertos filtros de cosas que ya no se podían hacer en los medios, que son una bajada muy fácil, no se pueden mostrar armas. Bueno, armas sí, pero no, ciertas cosas no podés mostrar un video degollando a alguien, obviamente, y eso lo censura la plataforma automáticamente, pero hay otras cosas que son cuestiones más grises. Y es un trabajo pendiente para mí. Pero por ahí es algo que se puede encarar más individual, más allá de tratar de regular las plataformas. Y hoy funciona bastante con esta generación Z que viene a retar a todo lo que todo lo condenable, por así decirlo. Condenan cosas que obviamente son condenables, la pedofilia, no sé, un TikToker que cobraba por saludos, bueno, sos un avaro, no podés hacer eso, entonces todos lo condenan. Pero es una herramienta que si uno proyecta en la historia hacia atrás, la condena social es muy arbitraria también, tal vez. Hay otras dinámicas de poder sucediendo, yo creo. Es algo interesante investigar. Ya, bueno, gracias, Sofía. La última cosa, yo tengo este tipo de decir gracias cada vez que termina la respuesta. Bueno, te quiero hacer un comentario, ya lo último, ya no tiempo. Sí. Hace poco entrevisté a una maestra, a una profesora de lengua y literatura, que había hecho un proyecto, y en el proyecto habían unas ganadoras, unas chicas, era la cápsula del tiempo, donde describían, ¿no es cierto?, cómo vivían la pandemia, digamos, ¿no?, cómo atravesaban la pandemia, etc. Pero también es como que le escribían al futuro, entonces a las generaciones futuras les contaban los males de nuestra sociedad. Hubo una chica en particular que en el describir la problemática comenzó a contar de los incendios, ¿no? Entonces dice que, bueno, que es, digamos, hay tantos incendios en nuestro país, etc., y yo me entero por las redes sociales, no lo veo en los medios en general. Entonces, bueno, como que hablando con ella, de estudiante, le digo, bueno, qué interesante esto que vos comentás, ¿no?, que hay una información que no ves en los medios, en los diarios normales, pero sí lo encontrás en las redes sociales. Bueno, te pregunto, Sofía, como comunicadora y además como TikToker, ¿no? ¿Qué te parece, no? Hay noticias que recorren más dentro del Instagram o del Facebook o del TikTok mismo que dentro de las páginas de los diarios. ¿Te parece que es así? A mí justamente eso me da mucha gracia, el no lo veo en los medios, porque lo gracioso es que la gente no ve los medios. Entonces es muy fácil no verlo en los medios si uno no consume los medios. Y es algo que sucede. Hay una estadística, no tengo números acá para decirte, pero hay una estadística que la gente preguntaba qué tanto lee los medios, y los números son ridículos. La gente cree que ve los medios mucho más de lo que en realidad ve los medios. Y hay una prueba muy concreta de esto. A mí, más que el documental de Netflix, el último que salió, el que me gusta es el de Cambridge Analytica, que habla sobre los datos de los usuarios. Por ahí el documental de Netflix es un poco emocional, no tiene tanta información. El de Cambridge está muy bueno porque cuenta, por ejemplo, el caso de un pueblo en Reino Unido, más o menos la sinopsis del de Cambridge lo tenés, ¿no? Cómo se usan los datos de los usuarios para después redirigirles información para que tomen decisiones como que Trump gane las elecciones o que Reino Unido salga de la Unión Europea. Y hay un pueblo en particular que lo analizan, porque esta tipa con la información dice, no puede ser que este pueblo vote por salir de la Unión Europea, porque ninguna de las agendas o ninguno de los temas de la agenda de quienes quieren irse a la Unión Europea están vinculados. Digo, no
no es que hay muchos refugiados, no, la Unión Europea hizo un montón de obras, entonces va a este pueblo, cuando llega al pueblo hay un cartel enorme que dice, este puente lo construyó la Unión Europea, habla con la gente y les pregunta, ¿vos por qué votaste irte a la Unión Europea? Y le dicen, no, porque los refugiados, porque esto, porque lo otro, cuando en la práctica habían carteles, o sea, ni siquiera te estoy hablando de un medio, de tener que entrar en Washington Post no, pero bueno, ni siquiera tener que entrar en The Times y fijarte qué es lo que está pasando, realmente tenían un cartel en la avenida que decía, esto lo hizo la Unión Europea, y dicen, no, la Unión Europea no hace nada por nosotros, está lleno de refugiados que nos roban trabajo, era el pueblo con menos índice de inmigrantes, como la gente cree lo que consume en las redes sociales. ¿Y qué consume en las redes sociales? Claro, los medios no nos están contando esto, y el medio levanta esa noticia, pero la indignación, al hombre le gusta indignarse, como, no, porque esto nadie lo dice, y está la información y los datos están. Por eso es que a mí me parece tan importante que el contenido duro llegue a las redes sociales, que la gente tenga más demanda de este contenido duro, porque hoy todo lo que es duro, uno llega a través de lo pull, no es push. Digo, todo lo que se hace viral, si yo quiero hacer viral, es muy fácil hacerme viral. Digo algo que indigne, hago algo que no se tiene que hacer, no hay ningún valor en eso. Entonces, cuando pienso en creadores de contenido que tengan valor, pienso en creadores de contenido que traigan las cosas duras y los traduzcan, que tomen estos temas no desde la indignación de, che, los medios no lo cubren, sino que los cubran y que traigan datos. Y los datos están, pero por ahí están en portales académicos, por ahí están en correos de prensa, ni siquiera te digo que estén en los medios, porque los medios por ahí, en la búsqueda de encontrar a la gente, hacen contenido más coloquial. Pero el contenido duro está en otros medios, para otros lectores, que no van a ser los mismos que compartan, che, los medios no están publicando esto. Pero yo creo que está, y hay un montón de información, y me parece una pena que por no ser comunicadores, este tipo de contenido no se lleve. Por eso es que a mí personalmente me gusta tanto lo transdisciplinar, el meterme en otras disciplinas, porque me meto en una disciplina y encuentro, te digo, qué loco, los astronautas están haciendo esto y nadie sabe. Y por ahí es traducirlo a un lenguaje más coloquial el ejercicio que hay que hacer, y nada más, pero el asombro es el mismo, y el valor está ahí. Y son esas las dinámicas que yo creo que van a mover el mundo, más que la historia sobre la historia. No es, che, se incendió un montón de cosas. ¿Por qué se incendió? Esto está conectado con el calentamiento global. ¿Por qué hay calentamiento global? Estas son las industrias. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Y hay que tener más convergencia de todas estas disciplinas para poder entenderlo. Entonces, es lo que yo espero de que suceda eventualmente. Quizás es lo que yo quiero comunicar. Hoy no lo estoy haciendo. Hoy estoy bastante cómoda en trabajo, termino de estudiar, quería terminar mi carrera. Al día de mañana no lo sabemos. Pero por ahora soy esto. Bueno, Sofía, la verdad una charla espectacular, muchas gracias. Bueno, esto está grabado, lo edito el lunes, lo voy a publicar a las 9 horas. Te quiero pedir un permiso. Hay un video tuyo de TikTok que decís, ya sé que me están dejando en tus clases. Sí. Le voy a dar una mano, vos que estás atrás también. Quería usarlo como para propaganda. Obvio. Bueno. No hay drama, yo no cobro por ninguno de mis videos porque la plataforma tampoco los cobra, así que como no los tengo monetizados, no me hiere que los compartan. Bueno, muchas gracias. Y nada, después te hago llegar el enlace. Yo soy un emprendedor, soy docente de filosofía, de teología, trabajo en la Católica de Salta y también en una escuela católica de nivel medio. Y bueno, también un poco me sentí identificado. A mí también me gusta registrar cosas, el agua, los pajaritos, sacar fotos, hacer videos, hacer películas. Y así que bueno, empecé con un blog y ahora le estoy dando forma. Bueno, así que en ese blog va a salir publicado. Genial. Bueno, el mayor de los éxitos para vos también. Bueno, gracias, Sofía. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, éxitos en todos tus emprendimientos. Y bueno, la verdad que para mí fue aprender mucho de lo que vos sabés y de lo que comunicás. Me alegra muchísimo. Me gustó el ejercicio. A mí conversar siempre me trae cosas nuevas. Así que gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo. Hasta luego.
Chau, chau.